Entonces, yo les hablaba de que íbamos a comenzar con el primero. A ver, ¿en qué consiste esto? Lo que nosotros tenemos que hacer, el primer punto, es determinar esa parte del proceso o esa parte de un trabajo completo que se va a estudiar, ¿no? Eh, ¿Cuál es esa porción del trabajo que uno va a abordar y que obviamente desea mejorar? Es importante cuando uno va a hacer un estudio de trabajo que tome una parte de él, ¿no? Es complejo abordar la totalidad, ¿no? Entonces es preferible tomar una parte, pero lo importante es tener en claro cuáles son los inputs y cuáles son los outputs. O sea, si bien decidimos tomar una porción, pero no podemos obviar la totalidad, ¿no? Ahora, cuando uno va a seleccionar ese trabajo, ¿no? Uno tiene que tener consideraciones de índole económica, de orden técnico y las reacciones humanas. Cuando hablamos de consideraciones económicas, hablamos de ciertos lugares de un proceso donde uno ve, por ejemplo, que hay muchas personas, que hay agolpamientos, que hay muchos movimientos de traslado, movimientos de piezas. Entonces, cuando estas tres consideraciones están vinculadas, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué es lo más atinado? Y por ahí lo más atinado es buscar una parte del proceso donde pueda a priori, ¿no?, vislumbrar como que el cambio es posible, técnicamente es factible, y además también es importante que el grupo por ahí que esté en ese sector sea un grupo de esos grupos positivos, ¿no? Esos grupos con gente que es como más, eh, como que se inclina más hacia los cambios, hacia las nuevas ideas, porque si no uno se va a topar con muchas piedras, ¿no? Con muchos obstáculos. Eh, entonces, y este primer punto de la selección del trabajo, bueno, es clave porque de acá se van a desprender los otros puntos, ¿no? Entonces, uno tiene que ser un buen observador de, bueno, qué parte del proceso voy a atacar, voy a abordar, voy a estudiar, ¿sí? Esto es fundamental. Este tema en algunas empresas, en Estados Unidos, por ejemplo, a los que se dedican a esto, le llaman los cuellos blancos y generan bastante reticencia. ¿Por qué? Porque, bueno, uno considera que, bueno, hay siempre el temor por la pérdida del lugar de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, eh, es un tema complejo, pero no es un tema que no se haga o que no se pueda hacer. Aparte, es lo mejor que podemos hacer con la idea esta de la mejora de la productividad. Pero sí es compleja su adopción por parte de los grupos. Por eso es importante siempre hablarlo con los gremios, ¿no? Y hacerles entender que, bueno, que acá el objetivo es que trabajen menos, que se cansen menos, mejorar la productividad, que eso va a redundar en mejoras para todos, y bueno, y sobre todo que no se va a despedir a las personas, ¿sí? Porque bueno, ese es el gran temor que tenemos todos. Entonces, estas consideraciones son importantes a la hora de seleccionar ese lugar de trabajo que va a ser objeto de estudio, ¿sí? Tiene que ser un lugar donde veamos un impacto importante, veamos que va a haber un impacto favorable y
también no hay que dejar de lado los grupos humanos en cada uno de los sectores, porque si no, se nos va a hacer muy compleja la tarea. ¿Mm? Bueno, una vez que se selecciona esa parte del proceso que se va a abordar, hay que empezar a registrar, ¿no? Tenemos que observar y registrar. Eh, Cuanto mayor grado de exactitud uno tenga en el registro, bueno, más información vamos a tener para hacer el análisis, ¿no? Entonces, la OIT lo que nos propone para hacer este registro de hechos son instrumentos de registro. Hay una cantidad de documentos o instrumentos de registro, hay una cantidad importante. Yo les voy a mencionar algunas y ustedes el día de mañana, si hacen un estudio de trabajo, bueno, van a seleccionar cuál es o cuáles son esos instrumentos de registro más adecuados para lo que ustedes están haciendo. En primer lugar, les voy a mencionar esta guía, ¿no? Es bastante interesante esta guía. Esto es un trabajo real, ¿no? Que se hizo. Entonces, esta guía, fíjense, tiene, en primer lugar, un muy buen encabezado. Nunca nos tenemos que olvidar de los encabezados, nunca. En las planillas, ¿no? Que usamos muchas planillas en los lugares de trabajo, nunca nos tenemos que olvidar de eso, porque después el encontrarlas es tremendo, nos puede llevar un montón de tiempo. Y no podemos perder tiempo buscando, ¿no es cierto? Entonces, un buen encabezado, donde acá hay algunos ítems que se ponen, ítems importantes. Esta guía es puntualmente en un packing de frutillas, un packing de frutillas de lules, ¿sí? Entonces, acá lo que se estudiaba es la primera parte del proceso de la frutilla, que es cuando ingresa a un sector del packing y se realiza el despalillado, ¿no? Entonces, porque después, bueno, esa frutilla pasa a la planta, que es donde se le hace otro proceso para la exportación. Entonces, bueno, les decía que es importante este encabezado con toda la información, tanto del sector como del trabajador, ¿no? Como verán, ahí se indica el sexo, el peso, la escolaridad, la condición física, la edad, la estatura y todos los ítems que quieran incluir o no incluir, ¿no? Esta es una guía del análisis de trabajo o guía del lugar de trabajo, es una propuesta, ¿sí? Después cada uno adapta esto al trabajo que esté realizando, ¿sí? Pero es una buena propuesta, ¿sí? Entonces, en esta guía se clasifican los factores, ¿no? Entonces, comenzamos con los factores de la tarea. Y ahí hay una serie de preguntas que lo que hacen esas preguntas es ayudarnos en la observación, ¿sí? Para que, bueno, no dejemos nada sin registrar. Entonces, bueno, hay una serie de preguntas, qué ocurre, qué tipos de movimientos, si es automatizada, si usa herramientas, ¿sí? Son preguntas que nos ayudan a registrar. Reitero, puedo el día de mañana seguir estas preguntas, agregar o sacar, ¿sí? Seguimos con las preguntas con respecto al lugar de trabajo, ¿no? A los movimientos que se realizan, a los pesos que se levantan, que son importantes,
Y bueno, si se cansa, si no se cansa. Entonces en este momento uno observa, se hace esas preguntas, las va respondiendo. También puede uno conversar con las personas que están haciendo el trabajo, ¿no es cierto? Eh, porque bueno, son los que están horas y horas haciendo esta tarea, ¿no? Después también nos propone esta guía registrar el entorno, ¿no? Que por supuesto que hacen a los lugares de trabajo, qué tipo de iluminación, ¿no? El nivel de ruido, los lugares, en las industrias, es importante. Además que tengamos en cuenta que todo esto ya a raíz de los avances en lo que es higiene y seguridad en el trabajo, todo esto está legalizado, ¿no? Todo esto está bajo norma, los niveles de ruido, el tipo de iluminación y demás. O sea que es importante que uno también maneje esa información, ¿no? Que no es menor. Porque nosotros tengamos en cuenta que acá estamos estudiando el trabajo y que después lo que sucede, ¿no? Muchas veces son, bueno, algunas denuncias de trabajadores o juicios con algunos trabajadores por, bueno, por el desarrollo de enfermedades profesionales. Entonces, bueno, por supuesto que las empresas no quieren tener este problema. Entonces, bueno, para eso hay que anticiparse haciendo todo un estudio de método, ¿sí? Y después, bueno, como les decía, luz, ruido, calor, vibraciones, también hay que analizar factores administrativos, lo llaman el autor, en cuanto a, bueno, incentivos, si se capacita, rotación. Chicas, chicos, esto es una guía, cada uno lo toma y rescata lo que considera importante para el día de mañana cuando haga alguna evaluación. Bueno, luego de la guía también es importante un diagrama de flujo, ¿no? Un diagrama de flujo, bueno, ¿qué es? Ahí está la definición, ¿es cierto? Muestra el recorrido, el camino que recorre un componente, o puedo hacer un diagrama de flujo de las personas, ¿no? Eh, en todo ese proceso, ¿no? Muestra la trayectoria. ¿Y dónde se hace esto? Sobre una disposición, en una hoja, ¿no es cierto? Y si es a escala, mucho mejor, ¿no? Y si puedo llegar a hacer este diagrama de flujo sobre la disposición física de la planta y hecha a escala, me da más información todavía, ¿no? Entonces, bueno, el diagrama de flujo es una forma de registrar ese camino, esa trayectoria que sirve tanto un componente, la materia prima, como un operario o las personas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene de interesante este diagrama de flujo? Este diagrama de flujo, lo que tiene de interesante es que yo con el trazado veo si, por ejemplo, hay tráfico cruzado, ¿no? Y los tráficos cruzados no son deseables, obviamente. Bueno, ya sabemos por qué. La primera respuesta que uno puede dar es por una cuestión de seguridad, ¿no es cierto? Tampoco está bueno los regresos, ¿no? Los retrocesos, todos esos caminos de ir y volver, ¿no? No está bueno, porque acá lo que nosotros tenemos que tener presente es que se han definido en toda una filosofía de producción
bastante actual que se llama la Lean Manufacturing o la Lean Production o la producción magra, ¿no? En esta filosofía de producción se definieron los 7 desperdicios. Algunos hablan de 8, ellos primero han comenzado con 7. Y dentro de esos desperdicios, uno de los desperdicios que son fundamentales y que lo tenemos que tratar de evitar son los traslados, ¿no? Los movimientos estos de ir y venir. Bueno, y si vamos y venimos, ahí podemos verlo en el diagrama de flujo, y por eso yo les decía que si lo hacemos a escala, mucho mejor porque podemos medir, ¿no? Entonces, al final, nosotros con algo tan simple, ¿no? Podemos sacar, bueno, ¿cuántos metros recorre en una jornada de 8 horas ese operario? Y nos podemos llegar a caer de espalda, ¿no? A las distancias en las plantas son muy grandes en muchas ocasiones, ¿no? O también tienen que subir y bajar pisos, ¿no? Por ejemplo, si yo hago esto en la facultad, ¿no? Bueno, si yo tengo que ir a alguna cátedra, ¿no? Hablar con un colega, eh, bueno, las distancias son grandes en la quinta, ¿no es cierto? Entonces, bueno, es una opción es un ejemplo, no les digo que, y bueno, y los baños que quedan tan lejos, ¿no? Entonces, eh, y si uno hace este análisis en un turno, uno tiene que fijar un tiempo de observación para hacer este registro, bueno, uno puede llegar a tener sorpresas. Y nosotros, como ingenieros, ¿no es cierto?, tenemos que permanentemente analizar los casos desde el punto de vista cualitativo y también cuantitativo, ¿no? Entonces, es decir, bueno, en una jornada de 8 horas, este es el tiempo, esta es la distancia recorrida, etcétera, etcétera. Es importante cuantificar, ¿no? Por ejemplo, acá, este es un problema sacado de un libro. Fíjense cómo tenemos esta primera situación donde tenemos acá un ingreso de una pieza, entonces tenemos acá esta mesa de almacenamiento, entonces esa pieza va a la máquina 1, de ahí tiene que pasar a la máquina 2, de ahí pasa a la máquina 3, de ahí pasa a la máquina 4, va a soldar y después a pintar, ¿no? Acá aparentemente hay algunas piezas que no les requieren de este mecanizado y va directamente de la máquina 1 a la máquina 3. Bueno, esta es una situación. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, vamos a juntar a estos 3 operarios del sector, ¿no? Y vamos a hacer un taller, lo vamos a invitar a pensar en su método de trabajo, lo vamos a llevar como a reflexionar de cómo hacen las cosas, de por qué hacen las cosas, cómo las hacen y demás. Y el resultado que se logró es este, ¿no? Entonces, fíjense, la pieza viene de prensado, pero el depósito, fíjense cómo se ha reducido el tamaño, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que se ha hecho acá es modificar la disposición de las máquinas y ha generado esto que en la clase pasada yo lo mencioné, pero tal vez pasó, se armó con estas máquinas una célula de trabajo, ¿no? Donde se pusieron las máquinas una a continuación de la otra. Luego, ¿qué es lo que sucede? Acá se puede hacer un estudio de tiempos como para balancear esta línea, de manera que esta pieza, cuando viene del prensado, ya entra directamente, ¿no? Y todo este depósito se reduce, porque si yo balanceo esta línea, ¿no? De manera que la espera de esta pieza
sea cada vez menor, entonces este depósito no va a ser necesario. Por eso es que, fíjense cómo se reduce en tamaño, ¿no? Como mostrándonos que, bueno, al equilibrar esta línea ya no es necesario este tamaño de depósito. Entonces, por eso se los reduce. Entonces, se ve un flujo mucho más uniforme que en el anterior, ¿no? Se ve la reducción de una persona, ¿no? De 3 operarios, ahora tenemos 2, el soldador sigue siendo el mismo, en el sentido de que no cambia, pero también fíjense cómo el área se ha reducido, y bueno, y acá eran 2 y ha quedado 1. Entonces, hay un flujo más uniforme, hay una reducción de las áreas de trabajo, debido quizás a un equilibrado de la línea para que no existan esas esperas. Esas esperas que uno lo ve en una planta, ¿no? Son tarimas con pilas y pilas de piezas esperando. Y la verdad que ese es otro de los desperdicios de los que habla la Lean Manufacturing, ¿no? Estas esperas. No puede esperar, no puede esperar ni las personas, ni pueden esperar las piezas o los productos en proceso, ¿sí? Eso es algo que la Lean Manufacturing siempre obliga a estudiar a los efectos de disminuir o eliminar eh, estos desperdicios de los que yo les hablaba. Y como viene de la filosofía japonesa, viene de toda esta movida que se inicia en la segunda mitad del siglo XX en el sistema de producción Toyota, estos desperdicios los japoneses les llaman mudas, ¿no? Mudas. Por eso a veces hablamos de mudas y a veces hablamos de desperdicios. Entonces, acá, bueno, ha habido un taller con las personas, ha habido un preguntarse, un estudio de metas, qué sé yo, y el resultado final es este que se muestra acá, ¿sí? Esto es perfectamente un trabajo que uno puede hacer en el taller, en el sector donde está, ¿no? Y bueno, y acá también aparecen las 5S, ¿no? Limpiando los lugares, acomodando, descartando, generando lugares para cada cosa, para que cada cosa esté en su lugar. Eh, Así que bueno, este es un diagrama, flujo, ¿no? Donde vemos el recorrido y bueno, lo que pasa es que yo en esta diapositiva pongo el antes y el después. Es como que me estoy anticipando, pero bueno, me parece siempre muy interesante esta foto, así que por eso les pongo. También otra forma de registrar es un diagrama de análisis del proceso que por sus siglas le llamamos DAP. Para hacer este DAP, también lo que es una representación gráfica de la sucesión de hechos, y lo que se usa son unos símbolos. Yo les voy a mostrar directamente los símbolos para después pasar a un DAP simple y a un DAP más completo, ¿sí? Este DAP es el DAP de la, el packing de frutillas del que les hablaba, ¿no? Fíjense lo complejo que puede ser. Este es un DAP más sencillito, ¿no? Y esos son los símbolos que usa el DAP para su registro. Son unos símbolos de la ASME, que es la Asociación Americana de Ingenieros Mecánicos, y bueno, los símbolos son, este es un círculo, ¿no? Lo que pasa es que está aplastado por lo menos en la diapositiva, es un círculo. Algunas veces uno, para acordarse, dice, bueno, es una O de operación, ¿sí? Y acá está la definición de a qué le llamamos operación, ¿no? Es la ejecución de un trabajo, una modificación intencional de una característica, físico-química, y es el montaje, desmontaje, la preparación de una operación. Bueno, esto después ustedes lo van a leer, no sé si es el sentido que yo lo leo. Pero bueno, tenemos los 5 símbolos básicos,
Estos son los 5 símbolos básicos que usa el DAP, el diagrama de análisis de proceso, y después acá aparecen unos combinados. Pero los básicos son la O de operación, este cuadrado, ¿no?, de inspección, esta flecha de transporte, ¿no?, de traslado, esta figura, este símbolo, para que nos acordemos, ustedes pónganle que es una D de delay, de demora, ¿sí?, de espera, para que uno se pueda acordar estos símbolos, ¿no? Y después este triángulo invertido es eh, el almacenamiento. El almacenamiento es, eh, es una parte del proceso, ¿no?, que consiste, bueno, en tener la pieza en un lugar establecido, un almacén en general, y que para su movimiento, para su retiro o su ingreso, necesito de algún documento, ¿no? En cambio, en la espera, en el delay, en la demora, esto que está acá, también es un almacenamiento temporario, ¿no?, de una pieza o de piezas o de un lote o de un contenedor, pero que para su movimiento no se requiere ninguna autorización por escrito. ¿Sí? Esa sería la diferencia entre espera y almacenamiento. Bueno, después tenemos las inspecciones, que cuando uno hace un control, ya sea de cantidad o calidad, y luego el transporte, que es el movimiento de los objetos. Y después las operaciones combinadas, eh, por ejemplo, en el caso del vino, ¿no?, en los toneles, en las bodegas, es una operación combinada, podríamos decir, porque hay un almacenamiento y también hay una operación, porque en este vino se está produciendo una transformación eh, química, ¿no?, sobre todo. Entonces, esa podría ser un ejemplo de combinado. Después, otro ejemplo de combinado podría ser cuando la persona se va trasladando y a medida que se va trasladando va mirando la pieza como haciéndole un control de calidad visual, ¿no? Si la pieza está en condiciones y demás. Y eso lo hace trasladándose de un lugar a otro. Pero bueno, no focalicen tanto en las combinadas, lo que tienen que memorizar son las principales, que son estas que yo les decía, la O de operación, el cuadrado de inspección, la flecha de transporte, la D de delay, de demora, de espera, y el triángulo invertido de almacenamiento, que bueno, es que no hay cómo acordarse, ¿no es cierto? Bueno, tengo con qué relacionar. Pero bueno, ese es el símbolo. Entonces, se describe una parte del proceso o el proceso, se la anota, perdón, se la anota en esta columna y luego, esta es una forma de hacerlo, se ponen los símbolos, se marcan, ¿no? Entonces acá dice, retirar material del depósito. Entonces, el material está en el depósito, por lo tanto está almacenado. Y luego dice llevar a mecanizar. Este llevar a mecanizar es un traslado. Y después dice tornear. Bueno, esa es una operación. Después se lo lleva a la fresa, entonces se traslada, se lo fresa, es una operación, se lo lleva a inspeccionar, es un traslado, y se lo inspecciona, es una inspección. Entonces, acá podemos unir estos puntos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo fundamental de este DAP? O sea, ¿cuál es la riqueza de este DAP? La riqueza de este DAP es este encabezado, ¿no? ¿Por qué digo que esa es la riqueza del encabezado? Porque acá hay este extremo, ¿no?, superior derecho, dice resumen. Entonces, actividad, operación, transporte, demora, inspección, almacenamiento. Estas son las 5 actividades, que cada una de esas actividades tiene un
símbolo. Entonces, fíjense que en este resumen yo tengo la columna del actual y la columna del propuesto, ¿sí? Entonces, en la columna del actual, lo que hago es contar todas las operaciones de esta parte del proceso o de este proceso que estoy estudiando. Entonces cuento todas las operaciones y pongo acá. Cuento todos los transportes, y lo pongo acá. Todas las demoras, todas las inspecciones, todos los almacenamientos. Entonces, esto para mí, que a veces se olvidan los alumnos, a veces se olvidan, es importante porque, a ver, si yo tengo en cuenta lo que dice en la Lean Manufacturing, en la Lean Manufacturing me dicen que todo menos las operaciones, todo es desperdicio. ¿Sí? Fíjense cuál es el concepto de la Lean Manufacturing. Para la Lean Manufacturing, todas estas actividades, menos la operación, todo es desperdicio, todo es muda, todo eso no agrega valor. Entonces, yo debería tratar de hacer algo ahí. Entonces, fíjense que yo tengo 14, 13, 27, 2, 29 y 5, 34. De esas 34 actividades, solo 14 son operaciones, ¿sí? Entonces, eso es una luz así de alerta, ¿no? Un cartel luminoso que yo tengo como estudioso del método. Y además, acá tengo columnas donde puedo agregar ciertas distancias, ¿no? Ciertos tiempos, si los considero así como importantes. Y como siempre está la columna de observaciones, porque, a ver, no es lo mismo trasladar usando la fuerza física que trasladar usando montacargas, ¿no? Entonces, está buena esta columna de observaciones para, bueno, registrar esas partes que son importantes, ¿sí? Entonces, en esta etapa, les reitero, les recuerdo, estamos en el segundo punto de mi estudio de método. Estamos registrando hechos. Seguimos en este punto de registro de hechos, ¿sí? ¿Y qué es lo que hemos visto hasta ahora? Hemos visto las formas de registrar, ¿no? Y el DOP es un diagrama de las operaciones del proceso. El anterior era diagrama de análisis, por eso lo hemos llamado DAP. Y en este DOP, diagrama de las operaciones del proceso. Y resulta ser que este diagrama solo utiliza, solo registra, perdón, solo registra las operaciones y las inspecciones, ¿no? Acá tenemos que armar esta mesa y acá tenemos el DOP para armar la mesa, ¿sí? Les quería comentar que por ejemplo, este DOP del método que se vaya a adoptar, es importante que uno en muchos casos lo tienen pegado, ¿no? En pizarras, en las paredes, porque bueno, nos indica todas las operaciones por las que pasa la materia prima, ¿no? Entonces, bueno, acá tenemos la cubierta, también hay un detalle del material, fíjense, cedro, los largueros son de pino, las patas son de cedro, también indicamos la cantidad, ¿no? Por supuesto que esto tiene que estar relacionado con un DAP, pero acá solo mostramos las operaciones y las inspecciones. Por eso ustedes estarán viendo que solo aparecen círculos
y bueno, cuadrados, y acá salen rectángulos porque bueno, uno lo acomoda a la diapositiva, ¿no? Y también pone algunas entradas que necesita, por ejemplo, esta parte de los 8 tornillos o alguna pintura específica, ¿no? Pero este DOC, ¿no? Uno lo suele ver, como les digo, en las pizarras, porque bueno, acá nos están guiando de todas las operaciones que tiene que seguir eh, ¿no? Para hacer la mesa. ¿Mm? Bien. Bueno, entonces voy a hacer una síntesis para que nos ubiquemos antes de entrar en la tercera etapa. Hemos seleccionado teniendo en cuenta una serie de consideraciones. Nos hemos quedado con una parte del proceso, ¿no? En este caso, en el trabajo que hicimos en el packing, nos hemos quedado con una parte donde al observar y al hacer el DAP y todas estas formas de registro, veíamos un sector muy sucio, ¿no? Con pocos metros cuadrados y había unos 5 operarios, creo, ¿no? Y uno observaba cómo se chocaban, ¿no? Y se cruzaban, y bueno, y eso es peligroso. Y justamente era prácticamente la última parte del proceso. Entonces, una última parte con todos esos potenciales, ¿no? Problemas como que haya derramamiento de la materia, del producto ya terminado, ¿no? Sucia, bueno, no, era una parte del proceso que sí o sí había que estudiar. Pero bueno, entonces se hacen los registros con la guía, con el diagrama de flujo, con el DAP, con el DOP, y todo eso nos sirve para, bueno, tener un buen registro de la situación actual, ¿no? ¿Cómo estamos? Y ahí hay que empezar a hacer una serie de preguntas, porque acá dice examinar críticamente. Lo que les quería decir es que en esta etapa, en la etapa anterior, ¿no? Del registro, que es importante conversar con las personas, hay que saber separar, ¿no? Porque cuando uno habla con las personas por ahí, bueno, hay que tratar de ser objetivos, a eso quiero llegar. La gente empieza por ahí a quejarse, a contar cosas que no suman muchas veces a lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces hay que hacer un registro objetivo de la situación, tratando así como de separar otras cuestiones que no suman a puntualmente lo que uno está haciendo, ¿no? Entonces, en el punto 3 que vamos a hacer, vamos a examinar críticamente. Entonces, para el examen crítico, la OIT nos propone analizar propósito, lugar, sucesión, persona, medios. ¿Sí? Los 5 puntos los tenemos que saber. Yo voy a tomar uno para que analizar la lógica en este examen crítico. Dice, por ejemplo, voy a tomar lugar. Lugar donde se hacen las actividades, lugar donde se emprenden las actividades. Bueno, entonces la pregunta es, ¿dónde se hace? Por supuesto que voy a tener una respuesta. Y de ahí dice, ¿es necesario hacerlo allí? Entonces hay que responder. Después dice, ¿por qué se hace allí? Y después de hacer esas preguntas, viene, ¿en qué otro lugar podría hacerse? Y la última sería, ¿dónde debería hacerse? Entonces, esta forma de hacer las preguntas, fíjense que como, no sé, a mí me resulta de lo más interesante, porque se sitúa en, bueno, el presente y nos anima, nos obliga, mejor dicho, a pensar en ese futuro.
Pero en ese futuro donde, me encanta a mí cuando dice, donde se podría y donde debería, ¿no? Entonces, responder estas preguntas es fundamental para acercarnos al cuarto punto del método, del estudio de método, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, si analizamos, acá está todo sintetizado, así que, por ejemplo, en las personas, ¿no? Que el tema de personas es como siempre complejo, pero está bueno porque dice, bueno, ¿quién lo hace? Bueno, lo hace el fulano, no sé. ¿Por qué lo hace? Y bueno, no sé, podríamos tener muchísimas respuestas de por qué. Después dice, ¿qué otra persona podría? ¿Y quién debería? ¿No? Entonces, ahí vamos acercándonos a ese nuevo método. Entonces, con cada uno de estos puntos que nos plantea la OIT, tenemos la misma secuencia de preguntar, ¿no? Con ese presente y con ese futuro. Entonces, esas preguntas, perdón, esas respuestas nos va a llevar a, bueno, a hacer ese análisis crítico de la situación. Acá está un poco lo que yo les decía, registrar hechos, no opiniones, tratar de indagar sobre causas, ¿no? Ya hemos hablado algunas veces de esto de causas, ¿no? Por ejemplo, cuando hemos mencionado el mantenimiento proactivo, bueno, también ahí hemos hablado, ¿no? De ver el efecto, ¿no? ¿Cuáles son las causas que producen eso? El concepto de proactividad. Y también, cuando uno hace estos registros y conversa con la gente y todas estas cuestiones, bueno, tomar en cuenta razones y no excusas. Somos geniales los humanos, ¿no es cierto?, para plantear excusas. Eso siempre lo hacemos. Bueno, qué sé yo, la mayoría, no sé. Pero bueno, eh, este es el examen crítico. Por favor, eh, eh, por ejemplo, para un examen, de los 5 a uno desarrollenlo, ¿no? En el sentido de hacer las preguntas. Vuelvo a reiterar esto, ¿por qué, chicos? Porque me suelen dar como titulares de diario, y no estamos dando titulares, ¿no es cierto? Bueno, y después, todas estas preguntas que nos hicimos en el examen crítico nos llevan a desarrollar un nuevo método. Y acá también de nuevo hay una secuencia de preguntas. Y fíjense que la primera dice, ¿se puede eliminar este paso? Después dice, ¿se puede combinar con otro? Después dice, ¿se puede reorganizar para hacer un flujo más uniforme? ¿Se puede simplificar? Bueno, de nuevo, chicos, en este listado, el orden sí es importante, porque primero nos dice, pensa en eliminar, ¿no? No voy a simplificar, voy a reorganizar un paso que no puedo eliminar. Entonces, este orden es fundamental, ¿no? Hay veces que sí es cierto, como dice el orden de los factores no altera el resultado. Bueno, en este caso sí es importante el orden. Entonces, primero tenemos que buscar eliminar el paso. Si no puedo eliminar, bueno, buscaré combinarlo. Si no puedo combinarlo, buscaré reorganizar y si no, simplificar. ¿Sí? O sea, este orden se tiene que respetar. Entonces, acá, por ejemplo, este es un ejemplo de un taller que se realizó, donde tenemos el actual y luego de hacer todo lo que venimos mencionando, se llega a un propuesto. Entonces, fíjense que hay partes del actual que se eliminaron. Porque la limpieza para inspección que está en el actual desapareció en el propuesto. La inspección
desapareció. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, la respuesta es que se solicita que ya el ingreso de la pieza esté limpia e inspeccionada. O sea, se traslada para atrás esa, esas tareas, ¿sí? Entonces se exige a esa etapa anterior que ya envíe directamente la pieza limpia y chequeada, ¿no? Eh, Luego va, fíjense que de fresado a perforado se eliminó la inspección. Bueno, lo que respondían ahí es que esa inspección la hacían porque se venía haciendo y que no era necesario. Entonces, bueno, si esa es la respuesta, se la elimina. Y luego la espera que había ahí era porque faltaba una máquina para que traslade la pieza. Entonces se hizo una inversión en esa máquina, que no era muy elevada y era absolutamente factible de hacer, ¿no? Muchas veces uno dice, uy, hay que comprar tal máquina, y resulta que podemos adaptar alguna máquina que tenemos en el taller, ¿no? Eso los mecánicos lo saben, y no es necesario hacer la gran inversión. Pues bueno, tampoco tenemos información del peso de la pieza y demás. Pero esto sale de un taller realizado con la gente del sector. Y fíjense cómo acá se ve en el DAP, cómo se ve lo que yo les decía. Este es el DAP del método actual y este es el DAP del método propuesto. Entonces, acá en este extremo, en este se ve, en el método actual yo tengo 5 operaciones, en el propuesto 4, hubo una diferencia de 1. En el actual tengo 8, tengo 8. Y en el propuesto 5 la diferencia es 3, las inspecciones y todo. Entonces fíjense cómo de un total de 18 actividades hemos bajado a 11 actividades, o sea, hemos tenido una disminución de 7 actividades. 7 actividades de las cuales hemos reducido una operación, lo cual está bien, y además se han reducido todas las otras que eran mudas, ¿sí? Desperdicio, ¿no? Este es, bueno, un taller, y bien lo puede hacer cualquiera que esté en el sector y que quiera aplicar esto. ¿Cómo mejora? ¿Mm? Bueno, acá de nuevo aparece el mismo dibujo anterior, y esta este que está acá es otro DAP, ¿no? Eh, es el DAP de este ejemplo, ¿no? Pero fíjate cómo lo hacen. Colocan en cada renglón, ¿no? Todos los símbolos y los van uniendo. Bueno, esta es otra forma. Por eso está puesta la transparencia esta, ¿no? Eh, Acá les quería comentar, aparece esto que dice acá Pocayoke, ¿no? Y el Pocayoke es, creo que ya les he comentado, ¿no? Es un dispositivo que se coloca, que se llama, bueno, la traducción de Pocayoke es a prueba de tontos, ¿no? Pero bueno, la realidad es que es un dispositivo que se coloca en un proceso que lo que hace es evitar que un producto que esté defectuoso continúe por la línea, ¿no? Ese concepto ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos puntualmente el sistema de producción Toyota. Eh, Bueno, entonces, esto, ¿a qué nos lleva todo este análisis, no? A pensar en la posibilidad muchas veces de cambiar la secuencia de las operaciones, ojo, siempre que se pueda, o cambiar la disposición física para que se corresponda con la secuencia de las operaciones, ¿no?
a los efectos de tener ese flujo más homogéneo, como aparecía en esa diapositiva anterior, ¿no? Entonces, eh, esto que está acá, lo que me muestra es esta cuestión de poder muchas veces mejorar el método simplemente con un cambio de máquinas, un cambio de disposición, un cambio de secuencia, eh, para que todo sea más homogéneo, más uniforme, en menor tiempo, ¿no? O sea, como que uno ve como que fluye mejor ese producto en proceso, esa materia prima, las personas, ¿no? Pero bueno, son posibilidades, ¿no? O sea, no siempre se puede hacer y hay que evaluar siempre los costos que significa cada uno, ¿no? Y bueno, una vez que se resuelve este nuevo método, hay que implementarlo, ¿no? Y bueno, a ver, las posibilidades de que la implementación de este nuevo método tenga un resultado exitoso va a depender, bueno, de muchos factores, ¿no es cierto? Pero si a las personas se las involucra, si a las personas se las tiene informadas, si a las personas se les interroga a los efectos de generar ese mejor nuevo método, las cosas tienen como muchas más posibilidades de tener un buen resultado. Las imposiciones difícilmente tengan éxito, ¿no es cierto? Entonces, esa capacidad para recibir sugerencias, esa capacidad para estar abiertos a las inquietudes, bueno, todas esas cosas que uno las escucha, ¿no? Que uno las ve, también hay muchas películas relacionadas con estos temas, y no son menores, ¿sí? No son menores, no son eslogans, a pesar de que a veces como que caemos en eslogans, pero no lo son, ¿no? Porque nosotros podemos hacer un trabajo muy técnico, ¿no? Muy detallado, de todas estas mejoras que podemos generar, pero si no, eh, si no salen de la gente, va a ser muy difícil que lo adopte. Esa es una realidad. Y todo esto, bueno, yo la verdad que a medida que lo vivo, ¿no? Y a medida que le doy el tema, siempre pienso que es perfectamente adaptable a un biomédico, ¿no? Que trabaja con equipos, que trabaja con la gente que maneja los equipos, ¿no? Todo esto es perfectamente adaptable a los chicos de ingeniería química, ¿no es cierto? Con las tareas de laboratorio, con las tareas en planta, los mecánicos, los eléctricos, o sea, es un tema que realmente se adapta a cualquiera de las ingenierías. Y bueno, lógicamente que después de adoptarlo hay que eh, sostenerlo, ¿cierto? Hay que sostenerlo con el tiempo a esta nueva práctica. Y hay que revisarla. Por eso el ciclo de Deming, que no sé si lo conocen, que es un ciclo o también se llama PDCA, ¿no? Plan, Do, Check, Act, es un círculo, ¿no? En esta cosa de estar volviendo siempre a, para revisar lo que adoptamos, lo que decidimos, ¿no? Esa solución a la que llegamos. Entonces, bueno, como esto hay que sostenerlo, ¿no? Bueno, se requiere de también ciertas acciones a los efectos de ver si se sostiene este nuevo método o no. Bueno, si no se sostiene, habrá que revisar por qué y cómo volver a empezar, ¿no? Es así. También
como forma de registro existe este diagrama de actividades múltiples o diagrama hombre-máquina. Este diagrama es básicamente un Gantt vertical, ¿no? Es un Gantt para el hombre y un Gantt para la máquina, que se los coloca en paralelo, y acá lo que me falta dibujar es una línea de tiempo, donde se marcan los tiempos en los que el hombre está trabajando y en los que el hombre está inactivo. ¿Mm? Acá esto es medio viejo, ¿no? Y habla de ocio. Y ya no se habla tanto de ocio, ¿no? Se habla de inactividad. Se habla de actividad e inactividad. No está bueno usar la palabra ocio. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Acá hay un ejemplo de un taller que fabrica bobinas, ¿no? Y bueno, hay toda una secuencia de números, que eso, bueno, yo los invito para que lo vea cada uno. Cualquier cosa, cualquier duda, por supuesto, me consultan. Eh, y acá está este diagrama de actividades múltiples. Fíjense que el diagrama de actividades múltiples por convención se raya cuando está trabajando, cuando está activo, y se deja en blanco cuando está inactivo. Y como la máquina en esta parte está sin funcionar, está en blanco, y la parte en la que la máquina está bobinando, está funcionando, está rayada. Lo que falta acá, reitero, es una línea de tiempo donde se va marcando qué tiempo lleva esta tarea, qué tiempo lleva esta tarea, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo acá, por ejemplo, ustedes imagínense que yo puedo hacer este diagrama hombre-máquina, por ejemplo, para un hombre que maneja en un bar una cafetera, una tostadora y una licuadora, por ejemplo. Entonces yo puedo marcar, registrar la secuencia de trabajo, ¿no? De manera de aumentar la productividad del hombre, de las máquinas, ¿no? Con este registro. Entonces yo registro el método como lo hace, propongo un nuevo método y lo que veo es, acá se analiza el nuevo método, y bueno, es lo que yo les digo, invito a que ustedes lo vean solo, y ¿qué es lo que pasa? Hay una reducción del tiempo, de inactividad, y hay, fíjense, un aumento en la productividad de la máquina. ¿Sí? Este es un ejemplo muy sencillo, lo ven, lo analizan, cualquier cosa me preguntan, pero para eso sirve este diagrama de actividades múltiples o diagrama hombre-máquina, para analizar, para registrar fundamentalmente los tiempos de actividad y los tiempos de inactividad. ¿Por qué está bueno este diagrama de actividades múltiples? Porque es muy común escuchar a una persona a cargo de alguien o a una persona a cargo de un sector decir, pierden mucho tiempo, ¿no? Son vagos, son ociosos, esas son frases que se escuchan, chicos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con este diagrama? Lo que hacemos es, bueno, está bien, vos presentís eso, pero ahora no podés basar tus decisiones en una presunción. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, está bien, registremos. Registremos lo que hace y registremos los tiempos de cada una de las cosas que hace. Y con esa información uno ya tiene muchos más elementos para poder conversar y como para poder modificar las actividades, las cosas como se están haciendo. ¿Me entienden? Porque no está bueno que a alguien uno se le acerque y le diga, mira, vos sos un vago, estás perdiendo un montón de tiempo. No, no podemos hacer eso. Pero sí podemos acordar y podemos decirle, bueno, vamos a hacer un registro y ya con números vamos a mostrar que, bueno,
que tal tiempo se demora, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, siempre instando, ¿no es cierto?, a entender de que esto es una mejora para todos, ¿sí? Para todos. Entonces nosotros tenemos que entender que los beneficios después tienen como un efecto cascada, un efecto de derrame, ¿sí? No es que vamos a lograr un beneficio solo para que uno le vaya bien. Entonces, este diagrama de actividades múltiples, reitero, ¿no? Eh, es un diagrama que lo que hace es justamente eso, eh, ayudarme a tener elementos cuantitativos para conversar, para tomar decisiones y para hacer mejoras, ¿sí? Eh, Así que bueno, lo ven tranquilos a este ejemplo, es un bobinado y cualquier cosa, bueno, me pregunto, ¿sí? Y después uno hace un estudio de métodos, ¿no?, que es lo que hemos venido haciendo, y vamos a un estudio de movimientos, ¿no? Es como hacer un zoom, ¿no? Como que vamos de algo grande a algo cada vez más pequeño, ¿no? Así como hemos hablado de todos los registros, de los diagramas, en el caso de los estudios de movimientos aparece la confección del diagrama bimanual. Y lo que hace el diagrama bimanual es registrar las actividades de las manos, de la mano izquierda y de la mano derecha, ¿sí? Y lo que hace es, bueno, también volvemos de nuevo a lo mismo, a registrar una forma de hacer las cosas. En este caso, el ejemplo es colocar 30 pernos en un tablero con 30 agujeros. Y en el diagrama bimanual, también, como solamente es el movimiento de las manos, solo hay registro de operaciones y esperas. Entonces, fíjense que para hacer la colocación de los pernos en los agujeros, el método adoptado era, a ver si nos podemos imaginar un poco, es tomar los pernos con una mano, con la mano izquierda, y la única que se mueve es la mano derecha. Y todo el tiempo la mano izquierda está sosteniendo los pernos. Entonces, bueno, uno observa eso, que una mano sostiene y que la otra mano es la que se está moviendo, y uno dice, bueno, pará, acá esto se puede modificar. Entonces, ¿qué es lo que propone? Y bueno, lo que se propone es que cada mano se mueva y tome un perno y coloque. Entonces, este ejemplo que es de un libro, ¿no? Y estos son autores de nuestras materias, ¿no? Barnes, Meyer, Chase, Aquilano, bueno, son nombres de autores de estos temas nuestros, de la administración, de las operaciones, de la organización industrial, ¿no? Y fíjense que se hizo esto y se redujo el tiempo a 0,41. El tiempo era 0,62 y se redujo a 0,41, ¿no? O sea que hay 0,21 minutos de disminución, ¿no? Y bueno, sobre todo esto es para tareas repetitivas, ¿no? Eh, la parte esta de estudio de movimientos. Fíjense que estamos como cada vez hilando más fino, porque estamos en los movimientos, las manos. Pero bueno, hay una reducción importante del tiempo. Y además de haber una reducción importante del tiempo, por ahí es más, ya vamos a ver después lo que proponen los Hilbert, ¿no? Hay movimientos más armónicos que perdón, una mano esté quieta ahí sin hacer nada, sosteniendo, ¿no? Ellos proponen otras cosas en esto de estudio de movimiento.